vio involucrada y lamentablemente mi mejor amiga, que no se alejó de ella, salió afectada de esa situación. Y en ese momento yo dije, wow, entendí que la perspectiva, la experiencia, el consejo de mis papás tenía valor, era importante. Y gracias a que, aunque fue a regañadientes que lo hice, pero gracias a que hice lo que ellos me dijeron que hiciera, yo no salí afectada en esa situación que ocurrió. Vayamos a Santiago, capítulo 4, y vamos a estar leyendo de los versículos 13 al 17. Santiago 4, del 13 al 17. Y dice así: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hoy, el título del sermón de hoy es Cuando el mañana no nos pertenece. Y como creyentes podemos nosotros adoptar la perspectiva correcta con respecto al futuro al rechazar 5 conceptos del mundo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, Señor, y que penetra hasta los tuétanos y las profundidades de nuestro corazón. Y oro, Señor, en común acuerdo con mis hermanos, que tu palabra haga para lo cual ha sido enviada, que penetre hasta las profundidades de nuestro corazón y sea sembrada y eche raíces y dé fruto para tu gloria. Oramos, Señor, que toda distracción, soñolencia, Señor, cualquier cosa que pueda obstaculizar el que prestemos atención, el que captemos y entendamos lo que quieres hablar a nuestra vida, Señor, sea disipado, echado fuera y quitado en el nombre de Jesús. Amén. Y el primer concepto del mundo que rechazamos es la ilusión del control absoluto. Y vemos apuntar esto en el versículo 13 de Santiago 4. Mantengámonos allí. Prestemos atención que aquí hay varios verbos. Vemos el verbo vamos, iremos, estaremos, traficaremos y ganaremos. Entonces, todas estas acciones en sí mismas no son malas, no es un pecado. Sin embargo, lo que quiere apuntar aquí Santiago es los efectos que tiene la sabiduría de este mundo y los conceptos que nacen de esa sabiduría de este mundo. Y uno de ellos es el control absoluto, esa ilusión del control absoluto. Ese sistema del mundo que se opone a Dios, a su palabra, a quién es Él, a quién somos nosotros en Él, a sus planes y su reino, ese sistema nos dice que el ser humano tiene control absoluto sobre su vida. Y para sustentar este concepto, utiliza como argumento el que toda persona tiene la capacidad y la libertad de tomar decisiones, de elegir. Y que esto de elegir y tomar decisiones se traduce en tener control absoluto.
Y esto es un engaño muy sutil, porque es cierto que podemos tomar decisiones, que tenemos la capacidad y la libertad de tomar decisiones. La realidad es que esa capacidad y esa libertad la ha dado Dios al hombre. Cuando en el huerto de Edén estaba Adán y Eva, ellos tuvieron el libre albedrío de escoger obedecer o desobedecer a Dios. Pero ¿qué ocurrió? Ellos desobedecieron y con esa desobediencia entró el pecado al mundo y afectó a todos los seres humanos. Así que a causa del efecto del pecado en el ser humano, al ser humano por sí mismo, sin Cristo, sin la llenura y el poder del Espíritu Santo, es incapaz de inclinar su corazón a obedecer a Dios. El corazón del ser humano sin Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, siempre va a tener esa tendencia de inclinarse a la desobediencia, a la rebelión. Y el ser humano sin Cristo en realidad está bajo el control y dominio de los deseos de la carne, de los deseos pecaminosos. Así que el ser humano que está fuera de la voluntad, del centro de la voluntad de Dios, que anda en enemistad con Dios, usa de su libertad para decidir y su capacidad para decidir, para andar en rebelión y en desobediencia con Dios. Ahora, este concepto que nos presenta el mundo de la ilusión del control absoluto no es algo que no tiene agujeros, ese argumento, ya sabemos que es un engaño, pero ¿cómo responde el sistema del mundo cuando la fachada del control absoluto se cae y se ve amenazada ante las limitaciones que se hacen evidentes cuando un ser humano toma decisiones, elige algo, hace planes y lo que esperaba obtener no lo obtiene? Obtiene resultados inesperados o opuestos o no deseados a lo que había planificado hacer. ¿Qué respuesta da el sistema del mundo para esto? Ante esta situación, el sistema del mundo nos da responsabilidad de esto a diferentes cosas. Por ejemplo, les dan esta responsabilidad o dicen que fue por causa de la vida, el universo, la naturaleza, el karma, las vibras, la suerte. Y estas son los responsables que el sistema de este mundo atribuye el porqué. Lo que se planifica o lo que las personas planifican o deciden hacer no siempre tiene los resultados que ellos estaban seguros que iban a obtener. El problema que también acarrea esto es que junto con adjudicar a estos responsables, acompaña eso con el dar a entender que estas cosas que se mencionan pueden ser influenciadas también por las decisiones y acciones de la gente. Que de alguna manera sus acciones, si hacen las acciones que deben de hacer o las que ellos piensan que les va a llevar a un resultado específico, si hacen lo que deben hacer, pues van a influenciar a estas cosas para que se alineen a su voluntad. Y esta es la mentira y el engaño de la ilusión del control absoluto que el mundo nos quiere vender. Vemos a multitudes de personas atrapadas en este ciclo de engaño, en ese falso sentido de control cuando en realidad están siendo controlados. Personas que toman decisiones y hacen planes sin considerar a Dios.
solo considerando lo que quieren, lo que desean, y en base a eso consultan todo lo demás fuera de Dios. Consultan a otras personas y hasta pueden llegar al punto de consultar cosas que no deben de consultar. En Segunda de Reyes, capítulo 3, ocurrió allí una situación. El rey de Moab dijo: me voy a rebelar contra el rey de Israel, que era Joram. Y este rey, este hombre Joram, era el hijo de Acab, que sabemos que fue el peor rey que pasó por Israel. Y este hombre, obviamente, la fibra más íntima de su ego fue herida. Porque ¿cómo va a ser que el rey de Moab se va a rebelar contra mí? Y entonces él empieza a maquinar un plan. Él empieza a maquinar un plan de ir por la fuerza a obligar a este rey a que se someta bajo el dominio de él. Y él pasa revista por Israel y llama al rey de Judá, a Josafat, un hombre temeroso del Señor. Y junto con Josafat también se unió el rey de Edom. Este hombre Joram, el rey de Israel, planifica todo. Planifica hasta qué camino iban a tomar para llegar hasta donde el rey de Moab. Pero cuando habían pasado 7 días, porque él eligió el camino que pasaba por el desierto de Edom, se vieron en apuros, estaban en aprietos. Todo ese ejército, porque era el ejército de Joram, el ejército del rey de Edom y el ejército de Josafat. Ellos traían suministros y también cuando se iban a esas guerras, llevaban también bestias para matar, comer. ¿Y qué ocurrió? Se quedaron sin agua. No tuvieron agua suficiente. Y fue un verdadero problema porque ellos no podían ni seguir su camino hacia Moab, ni podían retroceder de donde salieron, porque independientemente de la decisión que tomaran, era cuestión de muerte, era sentencia de muerte para ellos. Ahora, el rey Josafat, temeroso del Señor, él dice: consultemos a Jehová. Y van donde el profeta Eliseo. Y por amor a Josafat, Dios provee el agua que necesitaban para poder saciar la sed de todo este ejército, de todas las bestias y de todas estas personas. Ahora, Joram estaba muy seguro de su plan. Joram estaba muy seguro de que lo que él quería lo iba a conseguir, que él estaba en control, porque él había logrado convencer a Josafat, inclusive había logrado que el rey de Edom se uniera, que le diera paso por su territorio. Él decía: bueno, ya todas las variables, todo está bajo control. Pero Dios tenía otra cosa preparada para él. Y aún en medio de esa situación, en este hombre Joram no hubo arrepentimiento, no hubo un reconocimiento de que falló, nada. Al contrario, todo el tiempo estuvo culpando a Dios por esa situación donde se encontraban. Qué contraste tan grande entre Joram y Josafat. Y esa actitud, lamentablemente, es la actitud que predomina en el mundo y que también se infiltra también en la iglesia. Pablo nos habla en 1 de Corintios 10, versículo 23 y 1 de Corintios 6, 12, nos advierte del gran potencial que tienen nuestros deseos, todo lo que viene de nuestra carne. Tiene el potencial de controlarnos.
Por eso es que Pablo dice estas palabras: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Solo Cristo nos hace libres de esta tendencia, de esa inclinación a querer hacer lo que nos da la gana en rebelión a Él. Solo al estar llenos del Espíritu Santo, solo esa obra transformadora que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón, que lo convence y lo cambia y lo va transformando y va formando esa imagen y carácter de Cristo en nosotros, en el poder del Espíritu Santo, es que nosotros podemos vencer esa tendencia, podemos resistir esa tendencia de querer y creer que tenemos el control absoluto. Porque la realidad es que solo Dios tiene el control absoluto. Esa es la verdad que necesitamos creer, que Dios tiene el control absoluto. ¿Y por qué es esto? Porque Dios es soberano. La soberanía de Dios es un resultado natural de tres atributos en particular de Dios. Y estos tres atributos son su omnisciencia, que todo lo conoce, su omnipotencia, que Él es todopoderoso, y su omnipresencia, que Él está en todas partes. Nosotros, ni ningún ser humano, ni es omnisciente, ni es omnipotente, ni es omnipresente. Rechacemos la ilusión del control absoluto, entendiendo que a la hora de hacer planes, no sea solamente nuestra voz la que cuenta, nuestra opinión, sino que también consideremos la voz de Dios. Hoy también rechazamos la ignorancia del futuro. Vayamos a Santiago 4:14. Y vamos a leer esa primera parte nada más. Nos vamos a enfocar en esa primera parte donde dice: cuando no sabéis lo que será mañana. La realidad es que el futuro es algo incierto para todo ser humano. Esa es la realidad. Pero el mundo, el sistema que rige este mundo, la sociedad que nos rodea, dicen que podemos predecir el futuro, que el futuro es algo predecible, que a través de la inteligencia, la ciencia, los avances tecnológicos o el consultar personas que hacen o brujería o prácticas ocultistas, proveen la manera de predecir o saber el futuro. Y el vivir por este concepto erróneo es verdaderamente vivir en ignorancia del futuro. Porque esta manera de pensar implica o quiere dar a entender a las personas el engaño o la falsedad de que ellos controlan su propio destino, de que el ser humano controla su propio destino. Y aunque esto aparente, y muchas personas lo llaman como algo libertador, aparente ser algo libertador, la realidad es que es una carga de esclavitud. Pues atrapa a las personas en un ciclo de ansiedad y arrogancia en todo tiempo. Por un lado, la ansiedad de todo el tiempo querer saber qué va a acontecer, viviendo en esa ansiedad. Y por otro lado, la arrogancia de creer que se puede dominar lo desconocido. Para muchos, sus capacidades y su preparación académica son lo que utilizan para evaluar todas las posibilidades,
en cuanto al futuro y hacen sus planes en base a eso. No me malinterprete. Gloria a Dios que nos da capacidades y nos da talentos y todas esas cosas. Él nos capacita y gloria a Dios porque podemos estudiar y aprender, ¿verdad? Y capacitarnos. Pero nuestra base siempre de quien nosotros dependemos en todo momento es de Cristo, no de nuestras capacidades, no de nuestros logros académicos, de lo que hemos estudiado, es de Cristo. Entonces, hay otras personas que tienen heridas no procesadas, que han pasado por experiencias tan dolorosas que van cargando esa experiencia dolorosa y en base a esas experiencias dolorosas toman decisiones con respecto al futuro. Por ejemplo, son personas que no abren su corazón a las demás personas. ¿Por qué? Porque están seguros, se han convencido de que eso inevitablemente va a terminar con ellos heridos, traicionados, juzgados, y para evitar eso, porque en su mente están convencidos de que eso es el resultado que va a ocurrir si ellos abren su corazón a otras personas, se mantienen todo el tiempo con esa distancia, con esa muralla, esa pared, caminan toda su vida con un escudo de autoprotección. Prácticamente, no sé si han visto las tortugas, tienen ese caparazón. Cuando se asustan, se esconden dentro de ese caparazón. Y eso es lo que ocurre cuando andamos nosotros con heridas no procesadas y esas experiencias las seguimos cargando, nos convertimos en tortuguitas, nos escondemos, no dejamos que nadie entre, inclusive Dios. Entonces, eso es otra manera en que las personas piensan que tienen control del futuro, de predecir el futuro. Hay aquellos que por temor al fracaso, porque se han convencido que van a fracasar, no toman riesgos. No toman riesgos. Son individuos que piensan que su evaluación del futuro en base a lo que ellos piensan que los va a llevar al fracaso, les da un panorama completo y claro de lo que va a resultar, de lo que va a pasar. La realidad es que no importa cómo se exprese esta ignorancia del futuro, siempre produce lo mismo: ansiedad y arrogancia. No obstante, las Escrituras nos expresan de manera clara que para el ser humano siempre el futuro es desconocido, pero para Dios no. Dios, como habíamos mencionado, es omnisciente. Él conoce todo. Él tiene el conocimiento total de todo, tanto lo visible como lo invisible, incluyendo nosotros y los que nos rodean. Él lo conoce todo. David en el Salmo 139 habla acerca de la omnisciencia de Dios. Y en el versículo 4, David habla y dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Jesús también habló acerca de este tema, de que Dios conoce todo. En Mateo 10, 29 al 30, cuando dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos, no algunos, todos contados. Nuestro Dios conoce todo, nada lo toma desprevenido ni por sorpresa. En Puerto Rico, para el 2017, pasó un huracán llamado María.
Y ese fue el huracán más devastador que ha pasado en Puerto Rico en la historia moderna. Y no tan solo fue el más devastador, fue el más difícil de predecir. Tanto su trayectoria como la intensidad que iba a tener dejó a todos los expertos atónitos. Aún con los mejores modelos que se tenían en ese momento, de esos modelos de pronóstico meteorológico, aún con los meteorólogos más capacitados del mundo y con los instrumentos más avanzados que se tenían en el momento, incluyendo un avión cazahuracanes que volaba dentro del ojo del huracán y tomaba medidas dentro del huracán, aún así fue muy difícil de predecir. Nada de estas cosas que por muchos años habían traído tanta seguridad y certeza a los puertorriqueños, en este caso, proveyó la predicción correcta o segura. La mayoría de los modelos de predicción meteorológica coincidían en que este fenómeno atmosférico, antes de entrar al área del Caribe, iba a experimentar un fenómeno que se llaman vientos cortantes. Iba a llegar a cierta área antes de entrar al Caribe donde iba a experimentar vientos cortantes. Y pensaban, ¿verdad?, que al experimentar estos vientos cortantes, porque era categoría 1 ese huracán, en ese momento, pues, lo iba a debilitar, lo iba a desorganizar y se iba a desviar. Pero cuando el huracán María llega a donde estaban los vientos cortantes, no pasó nada. No tuvo el efecto que se había predicho. Y llegó a las aguas del Caribe, redujo su velocidad, su movimiento, y en 18 horas pasó de un huracán categoría 1 con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora a un huracán categoría 5 de vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora. La casa de mis padres es de madera. Y apenas 24 horas antes de que este sistema entrara a la isla, mi familia logra escuchar las advertencias de supervivencia, llamando a la gente que vivía en zonas inundables, en zonas donde hay derrumbes, en casas de madera, que salieran inmediatamente porque lo que venía, dicho por estos meteorólogos, era un monstruo. En ese momento, mi papá le dice a mis hermanos, bueno, miren la casita, porque probablemente es la última vez que la van a ver. Mi mamá responde a eso, no, yo oré al Señor y el Señor me dijo que nos fuéramos tranquilos, que la casa iba a estar en pie. Y ellos fueron a unos vecinos que vivían cerca de ellos, que tenían una casa de concreto, de cemento, con ventanas de seguridad y con puertas de seguridad, equipada para poder soportar ese tipo de huracán. Y estuvieron allí 14 horas. Y veían desde las ventanas las paredes, los techos, los balcones de casas destruidas volando. Cuando termina el embate del huracán María, ellos salen y lo que se topan es una escena como si hubiese explotado una bomba. Una escena de desastre. Estaban todos en shock. Entonces, cuando se recuperan un poco de shock, mis padres, mi familia empieza a caminar hacia la casa y cuando la ven, estaba completa allí. Estaba enterita allí. Y más aún, todos los escombros, todos los techos, todos árboles y todo, cayeron fuera del terreno de la casa. Solamente cayeron alrededor del terreno. Una vecina que vivía un poco más alejado, viene corriendo llorando porque ella había visto otras casas de madera que habían sido destruidas.
Entonces, cuando ella viene y ve la casa que está en pie y todo, ella le dice a mi mamá, y esto es una mujer no creyente, es atea, que ella miraba desde la ventana de su casa a dirección de la casa de mi mamá y que ella vio unas manos gigantes sobre la casa. Aleluya. Mi papá tenía una predicción de cuál iba a ser el futuro de la casa. Pero quien tiene el futuro en sus manos es Dios. El futuro es incierto para nosotros, pero no para Dios. Podemos confiar en Él en todo momento con nuestro futuro. Qué gran libertad saber que nuestro futuro está en las manos del Señor. Vayamos a Él con nuestras preguntas. Vayamos a Él si tenemos ansiedad acerca del futuro. Eso a Él no le intimida. Al contrario, Él nos invita a que vayamos a Él de manera sincera, con esas ansiedades delante de Él, que las pongamos delante de sus pies. Y cuando hacemos eso, también estamos apropiándonos de lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Gloria a Dios. Hoy también rechazamos el concepto de la falsa seguridad en la vida. Volvamos a Santiago 4:14 y ahora vamos a enfocarnos en esa segunda parte donde dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La imagen que Santiago nos presenta es impactante porque está comparando la vida del ser humano, la vida, con neblina, para ser más específicos, con vapor. Vapor que aparece y desaparece. En otras palabras, el punto que Santiago quiere traer aquí es que la vida es transitoria, no es autónoma. Pero ¿qué dice el mundo? ¿Qué nos dice el sistema del mundo y de esta sociedad que nos rodea? Que cada cual viva como quiera, porque hay suficiente tiempo, hay tiempo de más. Vive la vida, ¿verdad? Se equivale el vivir haciendo lo que queramos con verdaderamente vivir. Que vivir haciendo lo que queramos significa una vida bien vivida, una vida de calidad. Este es el discurso del mundo. Y para el ser humano, lamentablemente, es fácil evadir e ignorar la realidad de que somos nosotros frágiles, que tenemos límites. Porque son cosas que a nuestra carne no le gusta escuchar. Muchos temen y expresan ese temor de llegar al final de sus vidas y estar llenos de lamentación, de lamentarse, de tener remordimientos por experiencias que no tuvieron, por lugares que no visitaron, por metas que no alcanzaron o logros que no alcanzaron. Y este temor impulsa a muchos a vivir de maneras no saludables, con una insatisfacción enorme, desesperadamente buscando llenar su vida de las experiencias que ellos piensan, que están convencidos, que el mundo les ha convencido que son esenciales para vivir. Esta falsa seguridad en la vida mantiene a muchas personas en un constante temor de no haber vivido lo suficiente, de no haber disfrutado lo suficiente. Y aún peor, en este temor constante los lleva a estar distraídos y alejados de los propósitos y destinos de Dios. Amén. Jesús
habla acerca de un hombre rico en una parábola. Y vemos esta parábola en Lucas 12, 16 al 20, donde Jesús empieza a hablar y dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes allí. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta parábola dada por Jesús nos ilustra el por qué debemos rechazar este concepto falso en asegurarnos, en sentirnos seguros en la vida. Lo que define el mundo como vida es en realidad esclavitud y muerte, pero en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Y no me malinterpreten, amados hermanos, no es pecado ir de viaje. No es pecado visitar lugares nuevos, no es pecado hacer lindos recuerdos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Eso no es pecado. El error es dejar que el miedo defina cómo vivimos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, ¿qué concepto acerca de la vida tenemos? Y esa es la pregunta. Para el hombre de esta parábola que Jesús dio, el concepto de lo que para él era vivir era tener mucho, acumular mucho, para después disfrutarlo como le diera la gana. Pero para nosotros, como dice Filipenses 1:21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Él está nuestra vida y nuestra seguridad. Rechacemos esa falsa seguridad en la vida que el mundo nos vende, sin tener temor a la brevedad de nuestra vida, confiando en el Señor, dependiendo de Él humildemente y en todo tiempo, sabiendo que tenemos una promesa. Nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí. A nosotros nos espera un cielo nuevo, tierra nueva. Amén. Otro concepto que Santiago nos invita a rechazar es la autosuficiencia arrogante. Vayamos a Santiago 4, del 15 al 16. Y dice: en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Aquí vemos esa frase: si el Señor quiere. Y muchos ven esto como una muletilla religiosa. Es algo que nosotros los cristianos acostumbramos a decir mucho. Sin embargo, esta frase no es meramente palabras, sino que es la expresión de cómo debe ser nuestra postura en nuestro corazón como seguidores de Jesús. Y Santiago ha ido exponiendo distintos conceptos que nacen de la sabiduría del mundo. Y aquí, en estos dos versículos, da nombre y apellido a ese pecado que hay de base en ese discurso del mundo, en esa sabiduría del mundo, en estos conceptos erróneos. Y el nombre de ese pecado es el orgullo. Del orgullo es que nace la jactancia, del orgullo es que nace la soberbia y la arrogancia.
También debemos de tener presente que Santiago está escribiendo esto no es a no creyentes. Él está escribiendo a creyentes, él está escribiendo a la iglesia. Santiago nos está advirtiendo acerca del peligro y los efectos que tiene el orgullo que no ha sido lidiado con él, que no ha sido confesado, que no ha sido desechado, que no ha sido sustituido por esa humildad que caracteriza a Jesús. Cualquier remanente de orgullo en cualquier área de nuestras vidas nos deja vulnerables a la sabiduría de este mundo. Nos deja vulnerables a estos conceptos y nos llevan a desenfocar nuestra mirada de Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe, para enfocarnos en nosotros mismos, para mirar hacia nosotros mismos. También el orgullo que pueda estar ahí, cualquier vástago o remanente de orgullo que pueda estar ahí, nos vuelve más susceptibles a nuestros propios deseos carnales. Así que, si en nuestro corazón no está en esa postura de humilde sumisión y reconocimiento de la voluntad de Dios, de nada vale que digamos si Dios quiere a nuestros planes. Porque en ocasiones pensamos que podemos tomar decisiones, planificar y todo, y al final decir esto como una frase mágica. Si Dios quiere, si Dios lo permite. Y automáticamente pensamos que por decir eso el Señor va a bendecir nuestros planes, los va a hacer prosperar. Incluso hemos llegado en oración al Señor sin preguntarle qué Él piensa de nuestro plan, sin decirle, mira Señor, este es mi plan, pero Señor, yo invito que tú cambies y hagas lo que tú sabes que es mejor. No decimos nada de eso, no preguntamos cuál es su voluntad. Simplemente vamos con esa actitud de merecimiento, con nuestras caritas frescas como lechugas, a pedirle que bendiga y prospere nuestros planes, pidiéndole que el resultado que queremos se dé, que lo que planificamos hacer, Él le dé el visto bueno. David fue un hombre que experimentó profundamente la bendición y los beneficios que trae Dios a aquellos que buscan su guianza. Y David escribe esto, lo podemos ver en muchísimos salmos que escribió David, pero específicamente en el Salmo 37:5, David dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. En el Salmo 32:8 vemos a David también escribir, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, David también experimentó las consecuencias severas de hacer planes sin considerar a Dios en lo absoluto. Y eso ocurrió cuando él decidió tomar a Betsabé, cuando él planificó el asesinato de Urías, uno de sus guerreros más fieles y un amigo de él. Él experimentó las consecuencias severas. Él tuvo que enfrentar la pérdida de un hijo. Así que es importante que incluyamos a Dios en nuestros planes. Cuando incluimos a Dios en nuestros planes y en nuestra toma de decisiones, ocurre lo que vemos en Proverbios capítulo 16, versículos 3 y 9. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cristo nos ha dado el ejemplo de qué se trata, cómo debe ser la postura de nuestro corazón. Cristo vivió
con su voluntad consagrada en todo momento a Dios el Padre. Y ejemplo de esto lo vemos cuando Él estaba allí en el huerto de Getsemaní orando, justo antes de ser apresado y sufrir esa muerte horrenda en la cruz. En Marcos 14:36 dice Jesús: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y esa es la postura de corazón que el Señor nos invita a tener. Y esa es la postura de corazón que solamente el Espíritu Santo puede producir en nuestras vidas. Rechacemos la autosuficiencia arrogante, invitando a Dios en nuestra planificación. Porque cuando invitamos a Dios en nuestra planificación, estamos diciéndole: Señor, yo confío en tu soberanía. Recibiendo con amor y en obediencia su consejo, su instrucción, invitando a que Él intervenga, estar dispuestos a que Él venga y cambie nuestros planes, para que sea la voluntad de Él la que se cumpla en cada paso que demos. Por último, Santiago nos exhorta a rechazar la omisión del bien. Vayamos a Santiago 4:17. Santiago 4:17. Y dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando quizás leemos este versículo así por primera vez, nos puede tomar un poquito como desprevenidos, porque parece que fue puesto ahí de la nada. Y a simple vista quizás pueda parecer como que no está conectado con los versículos anteriores, pero ese no es el caso. Las palabras que Santiago comparte en este versículo ponen en perspectiva algo que nosotros no debemos de ignorar, y es que el pecado o pecar no es solo hacer el mal, sino que es también no hacer el bien que sé que debo hacer. El decidir no hacer algo es un acto en sí mismo, y ese es el punto que Santiago nos está trayendo. De hecho, este tema fue la raíz de fondo que hubo en los argumentos de los fariseos, esos argumentos que ellos tenían contra Jesús. Estos hombres eran eruditos de la ley. Ellos conocían las escrituras muy bien. Sin embargo, ellos solo seguían la letra. No habían entendido el espíritu de las escrituras, no habían entendido el espíritu de la ley. Y ellos procuraban no infringir, no fallar, no faltar a la ley, siguiendo solamente, pero de manera muy meticulosa, lo que decía. Y a eso, porque con el pasar del tiempo los fariseos fueron notorios en añadir tradiciones a la ley, también ellos seguían meticulosamente esas tradiciones que habían añadido. Por eso vemos a Jesús decirles a ellos cosas como lo que vemos en Mateo 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos habían omitido hacer justicia, misericordia y vivir por la fe. Y esta orden de misericordia y justicia vemos que Dios la da a través del profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, donde dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es por eso que cuando estos hombres, este grupo
religioso, no tan solo ellos, los fariseos, saduceos, escribas, todos esos grupos religiosos, cuando veían a Jesús hacer sanidades en el día de reposo, en vez de celebrar que un compatriota, que una persona que había estado sufriendo ha sido sanada, ha sido libertada, ellos se enfurecían y ellos se oponían, lo acusaban a él de pecar. Y aquí vemos claramente cómo ellos habían omitido hacer el bien que debían haber hecho. Y fue algo que ellos lo habían hecho por tanto tiempo, era una costumbre ya, algo tan natural, algo que ni ellos se daban cuenta ya que estaban haciendo. Pero en efecto, ellos estaban pecando al omitir hacer el bien. Ahora, ¿cuál es el bien o qué es lo que Santiago nos quiere decir que se omite hacer cuando vivimos por los conceptos del mundo? Él está diciendo, bueno, sabemos que debemos depender de Dios, sabemos que debemos consultar a Dios, sabemos quién Él es, que Él es omnipotente, omnipresente, sabemos que Él es fiel, sabemos que debemos de vivir en humildad, pero aunque sabemos todo eso, no hacemos eso. No lo hacemos, no lo practicamos, no vivimos por eso. Y por lo tanto, el no hacer ese bien que sabemos que debemos hacer, eso también es pecado. Rechacemos la omisión del bien, entendiendo que no se trata solamente de resistir la arrogancia, sino que al resistir la arrogancia también debemos de practicar el bien de una dependencia activa y constante de Dios. Oremos.